Hola, ¿cómo están mis hermanos? Buenas tardes, tengan todos ustedes aquí empezando para ver si coincidimos ahí con la diferencia que hay en radio. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Buenas tardes, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Vamos a estar, si el Señor lo permite, de aquí hasta las 7 de la tarde. Bueno, aquí en la oficina estamos desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. Y por si quieres comunicarte con nosotros, te voy a dar las vías de comunicación. Hoy tenemos un celular a tu disposición para cualquier cosa, para cualquier comentario. El número de celular es el 811-077-7087, ¿ok? Ahí puedes dejarnos tu comentario, tu petición, lo que gustes y mandes. Además, también podemos estar en contacto vía correo electrónico. No sé si todavía se usa el correo electrónico. Nosotros tenemos correo electrónico. Es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te lo repito, es volviendo a la palabra @hotmail.com. Te voy a pasar también mi número de celular, ¿sí? Por si quieres enviarnos ya sea un mensaje de texto o un WhatsApp, es el 818-252-8607. Te lo repito, 818-252-8607. Ahí no solamente hoy, sino cualquier día de la semana, ahí podemos estar en contacto. Ese es mi celular personal. También podemos estar en contacto en Facebook, hoy que es nuestra herramienta para estar en contacto, ¿sí? Solo mándanos una solicitud, ahí te recibimos en el Face y ahí podemos estar en contacto. Búscanos como Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet, si gustas visitarla, ¿ok? Es www.volviendoalapalabra.com. Te la repito, www.volviendoalapalabra.com, y ahí estamos para lo que gustes y mandes, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada hablamos un poquito de la historia de la iglesia, aún tratando de ver con lo que hoy afecta al mundo, con esta pandemia, y tratando de ver qué es lo que Dios está diciendo a su iglesia. Yo creo que esa es la pregunta desde que comenzó la pandemia que te he recomendado, que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que Dios está hablando a su iglesia? ¿Ok? Pero yo no sé si ya al decir esta pregunta a ti te surge la duda, porque a mí sí. Y bueno, ¿y cuál es su iglesia? Y en ese tenor hemos estado, por ejemplo, la semana pasada te decía, viendo un poquito de la historia de la iglesia. Hablar de la iglesia, por ejemplo, si vamos a tomar la Biblia, es hablar del Nuevo Testamento, ¿ok? La iglesia nace en el Nuevo Testamento, la iglesia nace a partir del sacrificio de nuestro Señor, la iglesia nace, para ser exactos, en Hechos 2, el día de Pentecostés. ¿Sí? Pero esto no hace que ahí se dé el nacimiento de la iglesia. No quiere decir, entonces una iglesia que se ponga de nombre Fuego del Día de Pentecostés, o una denominación que se llame a sí misma Pentecostés, esto no lo hace verdadera, hermano. Y de eso queremos hablar un poquito. Bueno, ya estamos diciendo qué es lo que Dios está diciendo a su iglesia, pero deberíamos de ver ¿cuál es la iglesia del Señor? O sea, ¿vino a ser una iglesia? Sí, claro. Sí, allá en Mateo 16. De hecho, los católicos, ellos dicen, nosotros somos la iglesia que Cristo fundó. ¿Ok? Ellos se trasladan hasta Mateo 16, 18, donde Jesús preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
que quiere decir piedrecilla, y sobre esta roca, que literalmente significa roca, es decir, no es la misma palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo el Señor, sí, va a edificar una iglesia. Pero falta ver muchas cosas. ¿Cómo sería aquella iglesia? ¿De qué color iban a ser sus edificios? ¿Tendría edificios? ¿Tendría templos? Y muchas cosas más. Pero aquí está diciendo algo básico, ¿ok? La aseveración que hace aquí el Señor, la principal es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, tiene dos posibilidades. ¿Está hablando contra la iglesia o contra la roca? Comencemos a ver quién es la roca, ¿sí? ¿Quién es la roca? Puede ser Pedro, la roca. ¿Quién es la roca? La palabra de Dios habla de una iglesia, pero que tiene una cabeza, está fundada sobre una roca. ¿Sí? Ya vimos aquí, pero hay otros lados donde nos da, es decir, no es el único verso para concluir que la iglesia debe de estar fundada sobre Pedro, y me parece que Pedro es la roca. No, hay muchísimos versos que hablan de quién es la roca. ¿Sí? Dice de hecho 1 Corintios 3:11, nadie puede cambiar la base que ya está puesta, y es Cristo Jesús. En Efesios 2:20 dice: ustedes son la casa de Dios, cimentados en el edificio cuya base son apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. ¿Ok? Él es la roca, Él es la piedra angular. Dice en 1 Pedro 2:4, se han acercado al que es la piedra viva, desechada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. Y está hablando de Jesús. Y así hay muchos más. Colosenses 1:18 dice de Cristo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 1:20 al 23 habla de esto también. Entonces la roca es Cristo. Pero si volvemos aquí mismo a Mateo 16, mira cómo coincide con el verso. Es decir, el verso podríamos leerlo y tener algo de confusión. Oye, parece que habla de Pedro, parece que habla es más, la discusión ni siquiera está en esto, tristemente. A veces se pelea católico y evangélico. Católico dice que la roca es Pedro, y el evangélico dice que la roca es la declaración que hizo Jesús. No, la roca es Cristo, ¿sí? Y cuando dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de la iglesia, está hablando de la roca, de Cristo. Eso es de lo que está hablando. Acuérdate siempre, ¿ok? La primera interpretación de la Biblia es literal. Y si ya no cabe esa posibilidad, iremos a una interpretación simbólica o alegórica o lo que sea. Pero la primera es literal. Y entonces literalmente lo que está diciendo en Mateo 16 en adelante, cuando en el 16:17, bienaventurado eres Simón, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? Y empezar a probar. ¿De quién habla? ¿De la iglesia o de la roca? Bueno, la iglesia somos personas. Entonces, cuando dice las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella, quiere decir no la podrán detener. Ok, entonces, ¿la iglesia bajará al infierno y saldrá? No, no es así. Bueno, entonces probemos con Pedro. ¿Pedro bajó al infierno y saldrá? No, no es así. Entonces, ¿quién es? No el que bajará, el que ya bajó al infierno y salió de ahí. Pues es nuestro Señor Jesús. La Biblia lo enseña en muchas de sus partes. Lo enseñó Cristo mismo cuando le pidieron señal
Y dijo él, tendrán la señal de Jonás, que es que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso dijo nuestro Señor. Es decir, Él bajó al infierno, Él bajó al centro de la tierra. Pablo dijo en Efesios 4:9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Es decir, Jesucristo bajó al infierno. Y luego, ¿qué pasó? Y luego salió. ¿Sí? Es decir, las puertas del Hades no prevalecieron. Prevalecer, ¿qué es? Detenerlo. ¿Sí? No pudieron con él. Y entonces, la roca es Cristo. ¿Sí? La roca de la iglesia verdadera es Cristo. Ahorita leíamos Efesios 2:20. Ustedes son la casa de Dios, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, pero cuya piedra angular es Cristo Jesús. La iglesia verdadera de Cristo, pues está fundada en Cristo. Luego de ahí, claro que siguen los apóstoles y profetas, que falta ver quiénes son, pero ya esto hace pues que la iglesia católica no es la verdadera, para hablar de la que deberíamos de buscar, ¿no? Y no es la única base para saber esto, no es el único sustento para saber cuál es la iglesia verdadera, cuál es la iglesia del Señor. No basta por número, es decir, vamos a suponer que ellos, no podemos trasladar la línea hasta aquí, hasta Mateo 16. A donde traslades la línea, hermano, la iglesia católica es, de las ramas cristianas, es la más antigua. Sea hasta el año 1, sea hasta el año 300, hasta Constantino, a donde traces la línea. La iglesia católica es de las ramas cristianas, de las denominaciones cristianas, lo más antigua, ¿sí? Y hagámosle como quieran, nos guste o no nos guste. Y la historia, tal parece que la iglesia católica como tal nace en el año 300 y tantos, cuando llega Constantino al poder, ¿sí? Cuando Constantino legaliza, digamos, el cristianismo. Y a partir de ahí, a partir de él, nace el papado. Y con el papado empiezan a nacer herejías, ¿sí? Desde muy temprano. En el 354, por ejemplo, algo así sencillito, ellos decretaron que Cristo nació el 25 de diciembre. Se les ocurrió en ese año y hasta hoy lo celebramos. Y hasta los protestantes lo celebramos, ¿sí? En el año 375 empezaron a venerar a los ángeles y a los santos muertos. En el año 375 comenzaron el uso de las imágenes. Imagínate, hace más de 1600 años. En el 381 empezaron a orar a María. En el año 394 empezaron las misas como rito diario. En el año 553 declaran a María Virgen Eterna. Y así cosas que iban inventando, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían toda la libertad de hacerlo. Piensa en este periodo, hermano. Esto va a ser muy importante para lo que quisiera dejarte hoy, pero piensa en este periodo. La iglesia cristiana no existe, la evangélica, la protestante, del año 300, digamos, hasta el 1517, 1500 y tantos que nace la Reforma, solo existe una iglesia que se puede llamar cristiana, que es la iglesia católica, Es decir, no hay nada y la iglesia católica. Piensa en la gente y usa la lógica, piensa en toda la gente que existió ahí. Entonces era no ser nada, pues estabas perdido. O ser católico, pues estabas perdido. Entonces, todos se perdieron.
Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Todos se perdieron? ¿Tú crees que todos se perdieron? Entonces nadie fue salvo hasta que vino Lutero otra vez en adelante. No es así. No es así. Pero el que era salvo tenía que serlo fuera de la iglesia católica, sin religión, sin ir a ningún templo, imagínate. Y eso es tan importante. Yo quiero que te quedes con eso hoy en la mente. Si no sé si lo habías pensado, pero es la pura lógica, ¿sí? Si del año 300 al 1500 solo existía la Iglesia Católica como representante del cristianismo, digamos, y nada. Bueno, no ser nada, pues estabas perdido. Ser católico, estabas perdido. Pero siempre el Señor ha tenido un remanente, ¿verdad? Siempre ha tenido un remanente. Ahorita platicábamos algunas cosas que hizo la Iglesia Católica, que te digo claramente, ¿cómo sabemos tú y yo, hermano? ¿Cómo llegamos a esa conclusión de que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Dios? Porque no se trata de antigüedad, no se trata de fechas. ¿Cómo se distingue a la iglesia verdadera? Por su caminar, por lo que cree, por los mandamientos y principalmente, como dice allá en Efesios, porque la iglesia es pura y santa y sin mancha. El Señor viene por una iglesia así. ¿Ok? Pero no podemos negar que hubo un tiempo que hablar ahora de cristianismo verdadero, ¿sí? También un tiempo lo fue la Iglesia Católica. A ver, ¿cómo estamos en esto? Es decir, independientemente, aunque no podamos tirar la línea hacia atrás, cuando nace la Iglesia Católica y se empieza a llamar católica, sea por un día, sea por 100 años, tuvo que ser la iglesia verdadera por un tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron con herejías y a separarse, ¿ok? No nos respalda, no hay documento que diga a partir de aquí se separó, ¿sí? Pero la pura lógica indica que por un tiempo tuvo que ser la iglesia verdadera. Y no solo la lógica, también como el Señor la llama. Si vamos a Apocalipsis, cuando llegamos a aquella parte de Apocalipsis donde el Señor la llama la gran ramera, que quiere decir la gran prostituta. Y si tú vas al Antiguo Testamento, mira cómo el Señor usaba esta palabra, este regaño, esta ofensa, claro, del Señor hacia una iglesia o hacia su pueblo. ¿Cuándo lo usaba? Lo usó primero contra su pueblo Israel, ¿sí? Cuando fornicaron y se fueron tras ídolos, ¿ok? Hay muchísimos ejemplos. Todo el Antiguo Testamento, los profetas al pueblo de Israel hablaban contra la idolatría que ellos estaban cometiendo. Miren Ezequiel 16:2, de ahí en adelante, dice el Señor, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Ojalá y tú la puedas leer todo, Ezequiel 16, pero el Señor les acusa en el 16:9, te lavé con agua, lavé tus sangres, te ungí con aceite. En el 16:15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre. ¿Ok? Si te fijas, el Señor está usando el término ramera o prostituta, no como nosotros lo conocemos hoy. ¿Sí? ¿Qué es una prostituta? Alguien que vende su cuerpo, que se vende por dinero. Pero el Señor no está usando esta imagen. Usa como para alguien que le fue infiel, que acá también se usa. Cuando una mujer engaña a su marido, el marido le dice, eres una prostituta. Y no quiere decir que es que trabaja en un burdel y se vende por dinero. No, sino que le fue infiel. Y así es como el Señor usa esta palabra. Ramera la equipara a infidelidad, a adulterio. En el Ezequiel 16,
9 en adelante, dice cómo el Señor la lavó con agua, te vestí de bordado, te cubrí de seda, te atavié con adornos, pero luego dice, te prostituiste. Y miren el 16:16 de Ezequiel. Hiciste diversos lugares altos, es decir, altares, sí, como los que los católicos tienen en su casa o como los que tienen en las iglesias, altares. Tomaste tus alhajas de oro y plata y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Entonces el Señor llama prostituta a alguien que se hace dioses de plata, de madera. A esos llama prostituta, ¿ok? Pero de su pueblo, no a los demás. Habla a su pueblo. Entonces, para que la Iglesia Católica caiga en la categoría de la gran ramera, ¿sí? Tiene que haber sido un tiempo la iglesia del Señor. ¿Okay? Eso es así de sencillo. ¿Okay? Eso es así de sencillo. Es la gran ramera, es porque tuvo que haber sido del Señor. A veces los católicos se defienden cuando viene acá la gran ramera y dicen, no, ese era Israel. No, Israel ya no es del Señor. Y a ellos les dijo prostituta, en el Antiguo Testamento, y a ellos les castigó ya. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, está hablando de una nueva prostituta que no ha sido enjuiciada y que será castigada. Entonces alguien que tiene que haber sido de la iglesia del Señor y que fornica con imágenes. Pues ¿de quién está hablando? Claro que de la iglesia católica, ¿verdad? En Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque no son dioses? En el 2:20 dice, sobre todo collado alto y debajo de árbol frondoso te echabas como ramera. Eso es lo que dice el Señor, ¿ok? No sé si te quede claro, pero necesitas entenderlo. Claro que hubo un tiempo que la iglesia católica fue la iglesia correcta, seguramente allá por el año 300, en el 300 y tanto empieza a cometer desviaciones hasta que el Señor la abandona, pero imagínate, sigue existiendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue existiendo, ¿ok? Pero la ramera es esto, alguien que perteneció al Señor. A veces ellos se defienden, te digo, diciendo, no, son los judíos o son cualquier otra religión, no, los budistas, los musulmanes, no, para ser ramera, ¿ok? Tiene que haber sido del Señor primero, ¿ok? Eso a los cristianos nos encanta a veces decirlo o decírselo, pero no nos deja en buena posición, hermano, porque ahí mismo en Apocalipsis 17, donde llama a ella la ramera, ¿ok? También dice en el 17:5 de Apocalipsis que en su frente tenía un nombre escrito, Babilonia la Grande, y dice, la madre de las rameras. Es decir, que ella es la gran ramera, pero luego tuvo muchas hijitas. Y la iglesia católica no ha tenido de hijas más que, hermano, a las iglesias protestantes, a las iglesias cristianas. ¿Sí? La semana pasada hablábamos de la historia de la iglesia, cómo comienza la reforma, ¿ok? En el siglo XVI viene la reforma. ¿Y esta sí será de Dios? Claro, si tú estudiaras un poco la reforma, el mover de Lutero, el espíritu que tenía Lutero, claro que era el espíritu de Dios. Cómo arriesgó su vida, cómo se enfrentó al Papa, todo lo que hizo, ¿sí? Después de él, cómo se libera la palabra de Dios, cómo las Biblias pueden ser impresas, cómo pueden llegar a todos, cómo todos pueden leer una Biblia. Y lo que alguien temía, y se lo dijo un día a Lutero, no temes que al llegar la Biblia a todas las manos pueda suceder que cualquiera se equivoque. Y Lutero dijo, aún así es preferible que todos tengan una Biblia. Pero lo que temían pasó, ¿sí? Empezaron a leer la Biblia y empezaron lo que hoy caracteriza
a la iglesia, es que ya no sé cómo se llama, iglesia evangélica, a la iglesia protestante. ¿Cuál es su mayor característica? La división. La división. La semana pasada, te digo, hablábamos de cómo se fueron creando todas las ramitas. ¿Cómo? Tan simple, no se ponían de acuerdo. Calvino no se puso de acuerdo con Lutero. ¿Por qué? Porque los dos tenían la Biblia ya. Y cada quien la interpretaba a su manera. No llegaron a un acuerdo. Lutero se fue por un lado, Calvino se fue por el otro, ¿sí? Pero aún así, sigue siendo lo correcto, lo que Dios quería. Que todos tuviésemos Biblia. Y que cada quien la pudiésemos interpretar, pero no cada quien entenderla como quiere. ¿Sí? Primera de Juan 2:27 dice que el Espíritu es el que nos la explica. Él es nuestro maestro. Pero un mismo Espíritu no puede enseñar dos cosas diferentes de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué quiere decir? Vamos a hablar, por ejemplo, de Lutero y Calvino. Si no se ponen de acuerdo, ¿está el Espíritu Santo en los dos? No, en alguno de los dos no está. ¿Sí? El Espíritu no enseña dos cosas. Y luego va Calvino, ¿sí? y funda la iglesia reformada. Y luego vienen los anabautistas y dicen, no estamos de acuerdo contigo en esto, en el bautismo. No estamos de acuerdo. ¿Quién tiene la razón? Uno bautiza infantes, otro no. Y no se ponen de acuerdo. Y los dos con la misma Biblia no se ponen de acuerdo. ¿Y qué hacen? Se separan. Pero se separan al punto de que el calvinismo, la iglesia reformada, que hoy está de moda otra vez, ¿los has escuchado? Otra vez salieron reformados de hace 1500, del año 1500. ¿Sí? Bueno, la iglesia reformada empieza a hacer su matanza de cristianos. En alguno de los dos no estaba el Espíritu, hermano. El Espíritu, Dios no es un Dios de división. Dios es un Dios de orden. Y así se fue siempre y siempre. Así se crearon todas las divisiones y así se siguen creando hoy. ¿Sí? En cualquier iglesia. ¿Sí? Oye, yo no estoy de acuerdo con lo que aquí se predica ya. ¿Qué hago? Pero ya estoy demasiado grande, es decir, ya me siento bien maduro, ¿qué hago? Bueno, voy, ¿cuánto cobran en la esquina ahí, la casita que está ahí? Pues 2,000 pesitos, voy, le pongo iglesia reformada, ¿sí? O iglesia reformada, o iglesia deformada, y empieza una iglesia, y ya se acabó. Es lo que más se nos ha criticado, pero pues es la verdad, hermano, ¿sí? Una iglesia en cada esquina, en cada casita, en cada carpa, en cada... ¿De dónde? Yo creo que ya existen más pastores que sacerdotes católicos. ¿Y a cuál es la iglesia correcta? ¿Sí? ¿Cuál es la iglesia? Tú, cuando te convertiste al cristianismo, ¿cómo dijiste? Esta es la correcta. ¿Cómo elegimos iglesia hoy? Porque está más cerca, ¿sí? Porque es la de la esquina, porque es la que me invitan. ¿Cómo sabes tú cuál es la iglesia correcta? Pero otra vez te repito, ahí donde nos quedamos, ¿sí? Cuando concluimos, y es verdad, pero concluir que la iglesia católica es la gran ramera, nos lleva a dos cosas. Uno, que en un tiempo fue la iglesia correcta. No sabemos cuánto, pero fue la iglesia correcta, porque para que el Señor la llame ramera, tiene que haber sido del Señor algún día. Y dos, después Apocalipsis dice que es la madre de otras rameras. Ay, hermano, y solo de ahí hemos salido las iglesias protestantes. No se referirá al Señor a estas, y luego ¿cómo las llama en plural? Rameras, ¿sí? Es la gran ramera que es madre de otras rameras, ¿okay? Y ya dice varias. ¿Y cuántas? Pues no sabemos cuántas. Bautistas, adventistas, metodistas, pentecostales, luteranos, reformados, mesiánicos, puritanos, presbiterianos, anabautistas, carismáticos, episcopales, aleluyas, apostólicos, sabáticos, independientes, y el G12, el neopentecostalismo. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas hay?
¿ok? Pero necesitas grabarte algo, que esto es lo más importante. Ojo, a la cualquiera que vayas, no es perteneciendo a una denominación que llegaremos al cielo, ¿sí? No es perteneciendo a una iglesia que seremos salvos. Es decir, el catolicismo no salva, eso ya lo vimos, ¿ok? Bueno, el pentecostalismo tampoco salva. El neopentecostalismo tampoco salva. Ser bautista no te hace salvo, tampoco. Oye, ¿por qué? Porque tienen errores. Bueno, y si voy a la iglesia de más sana doctrina que exista, tampoco te salva. Ojo, y aunque no tenga errores, una iglesia como hoy, una religión como hoy la conocemos, no te salva. Unirte a una iglesia no nos salva. Ese es el mayor engaño que ha hecho el enemigo. Por tanto tiempo se creyó y hoy se sigue creyendo. Sí, porque la Iglesia Católica se encarga de decirlo así. Solo aquí se es salvo. Y luego nacieron las rameritas, diciendo, no, eso está solo aquí se es salvo. No, están equivocados, solo aquí se es salvo. No, hermano, eso es mentira, es la mayor mentira. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna religión, y te voy a repetir, aunque su doctrina sea correcta, nadie es salvo por pertenecer a una iglesia ni a ninguna religión. Que grábalo en tu mente, ¿sí? Porque esa es la idea que nos ha vendido el diablo por mucho tiempo. ¿Cuánta gente piensa, era católico, pero ya no soy? Ahora soy pentecostal, ya soy salvo. No, haber cambiado de una iglesia católica a una pentecostal no te hace salvo. Haber cambiado de la iglesia católica y ahora, ya soy de los testigos de Jehová, no te hace salvo eso. Entonces preguntarás, pues si tú preguntas eso, pues eso ya te pone en la categoría de que no, ni siquiera sabías esto, ¿sí? Pertenecer a un grupo no te hace salvo. Eso no te hace salvo, ¿sí? Y sin embargo el diablo lo único que hizo es eso. Ampliar el horizonte, ¿sí? Tener más oferta. ¿Sí? Antes solo era la católica, del 300 al 1500. Y hoy lo único que hay es más opciones, ¿sí? Y por eso te quería marcarlo del principio. ¿Y cómo fue salva la gente del año 300 al año 1500? Bueno, como fue salva la gente del año 300 al año 1500, eso no ha cambiado. Hoy sigue siendo igual. Y ellos no eran salvos perteneciendo a la iglesia cristiana oficial. Nadie es salvo uniéndose a cualquier iglesia cristiana. Nadie, a ninguna. Oiga, a la suya sí, no, ni a la mía tampoco. Y eso necesitan saberlo todos, incluso los que se congregan con nosotros. No eres salvo por congregarte donde te congregues. Eso no salva. ¿Ok? Y sin embargo, bueno, no podemos ahondar en eso hoy. Ahondaremos, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Qué hizo? Lo que hoy platicamos es, ¿qué hizo? Ofrecer más cosas, más opciones. Lo hizo el diablo. Pero el Señor, ahorita leíamos Apocalipsis, Él ya sabía, habrá una ramera y muchas rameritas. Él ya sabía, si tú leyeras Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, Él habla de varias bestias, ¿sí? Él ya sabía, y las bestias, ¿qué son? Religiones. Él ya sabía esto, y está hablando de religión cristiana. Miren Apocalipsis 12, 16 y 17. Dice, la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, contra la iglesia cristiana. ¿Y cómo engaña? Mira en Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra, es la que es mandada a los cristianos, con dos cuernos semejantes a los de un cordero, como Cristo, pero hablaba como dragón. Es el diablo disfrazado de Cristo. Y ejerce la autoridad de la primera bestia
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. ¿Sí? A la primera bestia. A la ramera. Y estas son las rameritas, cuya herida mortal fue sanada. Y mira lo que dice el 13:13. Y hace grandes señales, hacen milagros, hacen campañas de milagros, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está hablando de apostasía. Apostasía. En 2 de Tesalonicenses 2:3 decía Pablo: nadie los engañe en ninguna manera. ¿Qué estaban diciendo en aquel entonces? Que Cristo ya había venido. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? El diccionario, la palabra apostasía significa separación o deserción. Apostasía es la palabra que se usaba para divorcio, para divorciarse. ¿Ok? Hay cristianos que hoy, hablando de doctrinas erradas y de cristianos que preguntan: ¿puede un cristiano caer en apostasía? Y los que preguntan a veces son los de sana doctrina, creen ellos, ¿no? Los calvinistas que dicen que no, el cristiano ya no puede perderse. La apostasía es gente que era cristiana saliendo del cristianismo. Eso es apostasía. Preguntar si un cristiano puede caer en apostasía es como preguntar: ¿puede un soltero divorciarse? Un soltero no puede divorciarse, pero tiene que estar casado para poder divorciarse. Es decir, si alguien puede caer en apostasía, pues es alguien que fue cristiano. ¿Okay? Pero de ahí se desprenden doctrinas erradas de las que hoy hablamos en forma global. ¿Cómo saber si tu iglesia es la correcta? Con tantas doctrinas, hay unos futuristas que esperan que la apostasía es en el futuro. Es decir, eso dice: hoy no hay apostasía. Ah, caray. Hoy no hay apostasía. Están esperando un anticristo que va a traer la apostasía. Y entonces, ¿cómo rayos se llama todo lo que hay hoy en las iglesias? ¿Okay? Dice en 1 de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Por eso ellos dicen: ¿ves? En los postreros tiempos. Sí, pero la Biblia también dice cuándo comenzaron los postreros tiempos. Dice en 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y Juan está escribiendo aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Desde ahí ya era el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Desde Juan ya estaba el anticristo y hoy hay quien todavía lo está esperando. Pues imagínate, ¿será esa doctrina para una iglesia correcta? Pues desde luego que no. ¿Sí? Pero mira cómo lo explica Pablo ahí en Tesalonicenses, lo que es la apostasía hoy. En 2 de Tesalonicenses 2:3 y 4, cuando dijo: no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, ¿y cómo se manifiesta? Se manifiesta el hombre de pecado, el príncipe de este mundo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Tanto que, es decir, el anticristo viene a pelear contra Cristo. Por eso es su nombre, anticristo. Y por eso esa es su labor. Oye, cuando hablamos de anticristo, hermano, no estamos hablando de alguien que le hace guerra a los budistas. No estamos hablando del diablo. Es decir, el diablo tiene demonios para todos, para los ateos, para las religiones. Pero cuando hablas de anticristo, pues es esa bestia que leíamos ahorita, mandada exclusivamente ¿para quién? Para los cristianos. Es un anticristo. Pero a veces la palabra anti se puede usar de dos formas. Es alguien que es contrario, y así dice el diccionario, es contrario, pero
que se pone en lugar de. Es decir, que le hace la guerra a Cristo, pero ¿cómo? Poniéndose en lugar de. Así como dicen en este pasaje, el cual se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¡Qué terrible! Pero ya lo había anunciado el Señor. Lo dijo Pablo aquí, ¿sí? Vendrá el anticristo y ya vino. ¿Y qué hace? Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Es decir, el anticristo no enferma. El anticristo no manda accidentes. El anticristo no te quiere pobre. El anticristo ha hecho un cristianismo falso. Se hace pasar por Dios. Pero no, es decir, el anticristo no llega diciendo, vénganse acá con el diablo, es mejor. No, el anticristo dice, esta es la iglesia de Cristo Redentor. El anticristo dice, vengan, este es el castillo del Señor. Eso es lo que dice el anticristo. Esa está en las fachadas de las iglesias del anticristo, ¿sí? Como hoy sucede. Ese pasaje desde aquel entonces está hablando de un tiempo en el que la gente le cantaría a Jesús, pero en realidad le estarán cantando al anticristo, ¿sí? Un tiempo en el que creen que le adoran, le hablan, le oran, pero están relacionándose con un anticristo, con esa bestia, ¿ok? Un cristianismo falso. Esa es la apostasía, ¿sí? ¿Cómo saberlo? Es decir, ¿de qué habla este loco? ¿Cómo saberlo? Pues esto es tan sencillo, ¿sí? Tenemos que compararlo con la Biblia. Y si tú ahorita hicieras una comparación honesta de tu religión, de tu denominación, de esa iglesia a la que acudes los domingos o acudías, porque oye, ¿por qué hablar de esto? Porque, hermano, precisamente es el tiempo de preguntarnos por qué el Señor nos tiene cerradas toda la iglesia que se dice cristiana, porque no está de acuerdo, porque no es cómo va a estar de acuerdo si no son suyas, si son las rameras que anunció en Apocalipsis y están tomando su nombre. Y su nombre es pisoteado entre los gentiles. ¿Y para quién es el llamado? Porque dentro de todas ellas hay un remanente. Hay un remanente. El Señor siempre ha tenido un remanente. Y otra vez, por eso te puse el ejemplo del principio. ¿Cómo eran salvos del 300 al 1500? Si solo existía la Iglesia Católica. Bueno, eran salvos no uniéndose a la iglesia que se decía cristiana. ¿Cómo eran salvos? Obedeciendo los mandamientos de Dios, caminando en santidad. Y parece mentira, pero esta es la clave, incluso para saber cuál es la iglesia del Señor o no. No es si camina en santidad, porque no puedes saberlo, pero es si te exhorta, si te empuja a caminar en santidad. ¿Cómo puede ser una iglesia del Señor alguien que te enseña? Tú ya eres salvo. Oye, si peco, abogado tenemos. Por el amor de Dios, sal de ahí urgentemente. Eso dice Apocalipsis, huid de ella. ¿Cómo puede ser del Señor? Una iglesia que te enseña que puedes pecar, al cabo que vas al purgatorio. ¿Cómo puede ser del Señor? Alguien que te dice, usted ya es salvo, somos 144,000 escogidos, todos los demás no, nosotros sí. Oiga, pero yo soy divorciado. No importa, somos los 144,000. ¿Cómo puede ser del Señor? ¿Cómo puede ser? Así se distingue. La santidad es la distinción, siempre ha sido la santidad. Y una iglesia no es un edificio. La iglesia somos las personas. Pero hablando de ese lugar al que voy el domingo, ¿cómo sé si es el lugar correcto o es del diablo? Si te están adormeciendo en contra del pecado, es del diablo. Es del diablo.
¿Sí? Si no te están enseñando lo que es pecado, es del diablo. Si no te hablan del infierno y del riesgo que tienes de caer en él, aunque seas cristiano, es del diablo. Despierta, por el amor de Dios. Ya puede estar el tipo ahí con su corbatita, verse guapo, verse elegante, verse sobrio, verse sabio, pero es del diablo. Ya puede tener a su familia y tú decir, pero parece un buen hombre. Mira, su hija acaba de cumplir 15 años. Mira cómo es entregado al Señor. Mira sus hijos tan bonitos y van al colegio. Es del diablo. Es del diablo. Si te predica salvo, siempre salvo, es del diablo. Así se llame MacArthur, así tenga millones de libros y visitas en sus páginas. Es del diablo. Es del diablo. ¿Cómo no vas a entender esto, iglesia? Así es como se distingue. Así es como se distingue. Religiones del diablo, denominaciones del diablo. ¿Cómo? Hermano, por el amor de Dios, desde Génesis 3 le sigue funcionando. Le funcionó con Eva. Y hoy la gente se la sigue tragando. Come, no morirás. Peca, abogado tenemos. Peca, al cabo vas al purgatorio. Peca, al cabo salvo, siempre salvo. ¿Y cuál es? ¿Cuál es la correcta? La única correcta es leer, estudiar la palabra de Dios y obedecerla. Caminar en santidad. Esa es la única correcta. La apostasía de hoy son iglesias ya establecidas, ya formadas, religiones que ya pertenecen a una apostasía. No importa a cuál pertenezcas, analízala con la Biblia, pero para analizarla con la Biblia tienes que ser más sabio que el que está ahí parado. ¿Sí? Porque el que está parado ahí enfrente es sabio en la palabra. Por el amor de Dios, hermano. Los sacerdotes católicos, todos, estudian más Biblia que cualquier pastor. ¿Sí? Para ser sacerdote católico te toma mucho más tiempo que para ser pastor evangélico. Pastor evangélico, cualquier hijo de vecino lo es hoy. Se levanta, le dan ganas, contrata local y ya. ¿Qué pasó? El Señor me dijo. Que ándale pues. ¿Has leído la Biblia completa? No, pero el Señor me dará rema. ¿Sí? Es decir, si alguien sabe palabra, son los sacerdotes católicos. Y mira lo que enseñan y miren qué iglesia están. ¿Sí? Para distinguir un engaño tienes que ser más sabio que el que está ahí. ¿Sí? Porque hablan bonito, porque mencionan Biblia. Sí, pero dice la Biblia, pero esto no es maravilla. No te maravilles. ¿Sí? En 2 de Corintios 11:4, si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, bien lo toleráis. Todo lo toleras. Todo lo toleras. Hay otro espíritu, dice ahí. Hay otro evangelio. Hay otro Jesús. ¿No te das cuenta de eso? Hay otro evangelio, otro espíritu. Qué terrorífico esto. Recibes otro espíritu que el que habías recibido. Imagínate. Gente que sí había recibido el espíritu, pero luego recibieron otro espíritu. ¿Cómo se le llama a eso? ¿No dejó de ser salvo? Tenía el Espíritu Santo y luego recibió otro espíritu y luego empezó a aullar y luego empezó a enseñar herejías y luego empezó a hablar en lenguas y luego empezó a enseñar salvo siempre salvo. Y eso es lo que hace el otro espíritu. Te predica otro Jesús y recibes otro espíritu. Por eso dice en 1 de Juan 4:1, a ti y a mí, hermano, a ti y a mí nadie lo va a hacer por ti. ¿Sí? Probar los espíritus a ver si son de Dios.
probar, tú tienes que probarlos. Oye, hermano, y hoy el Señor te está dando armas para probarlos. Ya nada más ahorita tú tienes que preguntarte, ¿y dónde están esos gritones que declaraban y decretaban? ¿En dónde están? ¿Por qué no han echado fuera el coronavirus? ¿En dónde está esa pastorcita que declaraba y que tenía autoridad y que la autoridad se la heredó su papá? ¿Dónde está? ¿Por qué no ata y desata y contrata y retrata al coronavirus? ¿Qué pasó? ¿Se acabó el poder? ¿Se acabó la autoridad? Y sin embargo la gente es tan boba que a la hora que se vaya el coronavirus sobrarán pastores que digan, ¿ves? Es porque yo lo declaré. Hoy, ¿por qué está hoy el coronavirus? ¿Por qué no lo declaras? ¿Por qué no lo atas? ¿Por qué no lo sometes? ¿Por qué no lo reprendes? Es decir, no sé si lo veas, ya el Señor mismo te está regalando armas para que los pruebes. ¿Dónde está ese que viene de Matamoros y viene a echar enfermedades? Echa el coronavirus. ¿Dónde está esos que hablan desde Pachuca para echar demonios? Echen al coronavirus. ¿Dónde están todos esos bocones? Hay que probar los espíritus. No es tan difícil probar los espíritus. Tienes que dejar de ser bobo. Tienes que dejar de ser tan incrédulo en las cosas que debes de creer y tan creído de las tonterías. Cristianos creyendo, ay, no te pongas la vacuna del coronavirus, es la marca de la bestia. Tontería tras tontería. Hay que ponerse a leer la Biblia. Hoy el tiempo es difícil. Hoy es el tiempo de la apostasía. Hoy hay más iglesias cristianas que pertenecen al diablo que iglesias cristianas que pertenecen al Señor. Ese Jesús bonachón que te predican, ese Jesús que quiere que todos seamos ricos, el Jesús que quiere que todos seamos prósperos, el Jesús que tiene planes maravillosos para nuestra vida, el Jesús que quiere sanar a todos, el Jesús que no castiga. Ese Jesús es un ídolo. Ese no es el Jesús verdadero. ¿Te das cuenta? Pero el Señor te está dando herramientas hoy para que pruebes los espíritus. Todo, tienes que examinarlo todo. Examinarlo. ¿Cómo viniste al Señor? Repitiendo una oración. ¿Cuál es tu cristianismo? ¿No te cuesta absolutamente nada? ¿Cuál es tu cristianismo? ¿Cómo es la iglesia a la que acudes el domingo? ¿Qué te predican y qué te enseñan? Y grábate otra cosa. Aún así, no te será excusa. Puedes ir a la peor iglesia y nadie se podrá parar delante de Dios y decir, es que me engañaron. No, mijo, nadie te engañó, sino que son tus propias concupiscencias. Hay quien dice, y es verdad, todos están en la iglesia que merecen estar. Todos tienen el pastor que quieren tener. El que le gusta el dinero está en la iglesia donde le ofrecen dinero. El que no quiere sufrir está en la iglesia donde les prometen no sufrir. ¿Sí? En paro de sufrir. El que quiere pecar, ¿a dónde tienes que ir, hermano? Si quieres pecar e ir al cielo, a una iglesia calvinista, a una iglesia reformada. Sí, pero ahí tienes que distinguir, porque ya hasta hay bautistas que se han dividido. Unos sí creen que se pierde, otros no. Tienes que checarlo muy bien, hermano. Pero si tú quieres pecar y todavía ir al cielo, a una iglesia calvinista, ¿sí? Yo conozco algunas, yo te puedo recomendar. Un día un pastor dijo, pues si conoce a alguien que quiera como nosotros, mándemelo. Claro, yo te lo mando, lo podría mandar de una vez al infierno, pero pues eso el Señor lo hará un día, ¿no? Pero si quieres luchar por la santidad, si tú crees que sin santidad nadie verá al Señor, ¿qué tienes que hacer? Leer la Escritura, obedecerla, y entonces sí, buscar una iglesia que te ayude a... Esto es todo lo que somos las iglesias. Esto es todo lo que es un pastor. Alguien que aunque tú lees la Escritura, para empezar, él la tiene que haber leído ya más que tú.
¿sí? Y por eso, y solo por eso, podría ayudarte a ver algo que tú no estés viendo o que te tardarás otro año o dos en verlo, ¿sí? Y eso somos, ayuda. ¿Ayuda qué? A señalar el pecado, a decir lo que es pecado y lo que no es, a distinguirlo, a dar discernimiento, para que después tú seas el encargado de caminar en santidad. ¿Quién es este que habla? Tampoco no puedes creer en mí, no debes de creer en hombre. Maldito el hombre que sigue a hombre, dijo el Señor. Pero es el tiempo de escuchar la voz de Dios que grita. ¿Por qué está cerrada tu iglesia? Por el amor de Dios. ¿Por qué está cerrada tu iglesia? Porque al Señor no le ha gustado. Y gente ya esperando. Callen a ese loco. Cuando abran mi iglesia brincaré, aullaré más fuerte. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Ojalá y escuches en este tiempo tan importante la palabra de Dios. Ojalá y escuches la voz de Dios y puedas distinguirla. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana si el Señor permite. A mis hermanos de Facebook, muchas gracias. Gusto en verlos aquí y Dios los siga bendiciendo.